Sin terminar, porque digo la hora, sin que lo hubiésemos terminado. Habíamos hablado del concepto, o sea, se había preguntado cómo usar o cómo no usar el concepto de libertad, en principio el contexto con Kant, pero de paso también lo que hubiera de diferente con respecto a, por ejemplo, Fichte, ¿no? Y entonces se había empezado a contestar que esa palabra no se había usado mucho en clase, no porque no la usen los autores, sino porque precisamente se usa, digamos, con más sentido, ¿no? Y entonces la prisa, no es que eso no sea interesante, que sí, lo que parece que la prisa en la clase teórica nos había llevado más bien a evitar el uso de una palabra de la cual podía ocurrir que no se supiese en un momento concreto en qué sentido se estaba empleando, ¿no? Entonces habíamos distinguido por una parte un sentido jurídico del que ya habíamos hablado, ¿no? Un sentido jurídico del que ya habíamos hablado y en el que ya no voy a entrar más, ¿no? Y luego, pasando ya del terreno de lo jurídico al terreno de lo que es en sí misma la determinación práctica, ¿no? De lo que es en sí mismo lo práctico en contraposición a lo cognoscitivo en Kant, por lo tanto, no ya al terreno de lo que es eventualmente coaccionable y de la coacción legítima y la coacción ilegítima, sino al terreno de la decisión, la máxima, eso de lo que hemos demostrado precisamente que no es accesible a la coacción en su momento, aquello de que la coacción no modifica la máxima en sí misma, aunque sí no modifica la función en sí misma del conjunto de las posibles situaciones cognitivamente dadas en el conjunto de las posibles conductas materiales mías, sino que lo único que hace es cambiar el elemento del conjunto de partida y consiguientemente se cambia el elemento del conjunto de llegada, pero decíamos la función en sí misma no es coaccionable. Vamos a ver, decíamos aquí lo que habíamos llegado a decir es bueno, cabe en principio entender por libertad, el simple hecho que habíamos insistido y por el que habíamos empezado, de la no reductibilidad de la decisión a conocimiento, o sea, de eso que decíamos de que de conocimientos, por muy exhaustivos que sean, nunca se sigue en un proceso necesario una decisión, ¿no? ¿De acuerdo? Aquello de si yo me aparto porque viene el coche a gran velocidad, ¿no? Decíamos que no es solo porque viene el coche a gran velocidad, porque también podría ser que viniese el coche a gran velocidad y yo me quedase delante si estoy ya tan desesperado que admito incluso esa forma de suicidio, ¿no? Por lo tanto, no, o sea, siempre tiene que haber premisa en las conclusiones, decisión en las premisas para que haya decisión en la conclusión, ¿no? Por lo tanto, bueno, no es nunca de simples conocimientos se sigue una decisión, bueno, ya no hay ningún inconveniente en llamarle libertad ya a esta irreductibilidad en sí misma, ¿no? Por otra parte, lo que es casi lo mismo que esto, fijaos bien, si realmente estoy haciendo referencia a la explicación que ya se ha hecho en clase, es decir, no estoy en este momento al menos introduciendo nada nuevo, simplemente recordando la explicación que ya se hizo en clase, ¿no? Si os fijáis, esa irreductibilidad de la decisión al conocimiento, o sea, de que nunca de conocimientos, por muy detallados que sean, se sigue unívocamente una decisión, ¿no? Esa irreductibilidad de la decisión al conocimiento eso que nunca de conocimientos se sigue unívocamente una decisión, eso es lo mismo que simplemente unos minutos después o una hora después en el mismo análisis o unas páginas después en el mismo análisis aparece como aquello de que la coacción, o sea, cualquier coacción externa modifica la conducta material pero no modifica la máxima, ¿no? ¿Os acordáis de esto, no? Bueno,
esto es lo mismo, esto es lo mismo, esto es lo mismo que de conocimiento no se sigue una decisión, simplemente es lo mismo, solo que dicho a un nivel de análisis más avanzado, ¿no? ¿De acuerdo? Dicho a un nivel de análisis más avanzado. O sea, empezamos diciendo, porque el proceso seguido fue que empezamos diciendo que de conocimientos no se sigue una decisión, por lo tanto que hay un elemento de decisión y no conocimiento, en el que yo me aparte cuando viene el coche, ¿no? Que no es simplemente ver que viene el coche, ¿no? Sino que hay un elemento de decisión y no conocimiento, y a partir de ahí lo que hicimos fue tratar de determinar en qué consistía ese elemento de decisión, es decir, cuál era ese elemento de decisión, y nos salió que era la máxima, ¿no? Es decir, cuando yo me aparto porque viene el coche, no cambio de decisión porque viene el coche. O sea, sigo teniendo la misma actitud acerca de hasta qué punto, bajo qué condiciones me interesa conservar mi vida, ¿no? Por tanto, mi decisión, mi actitud, lo que es decisión y no conocimiento es lo mismo. Lo que pasa es que esa misma decisión, en una situación en la que no viene ningún coche, me lleva a no apartarme. En una situación en la que viene un coche, me lleva así a apartarme, ¿no? ¿De acuerdo? Por tanto, el hecho de que a una situación cognitivamente observable corresponde una conducta material, a otra situación cognitivamente observable corresponde otra conducta material, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, es eso de la función del conjunto de las conductas cognitivamente observables en el conjunto, es eso de la función del conjunto de las situaciones cognitivamente observables en el conjunto de las conductas materiales, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo tanto, eso mismo, o sea, que hay esa función, que la función es precisamente, es lo que no es conocimiento, tanto los elementos del conjunto de partida como los elementos del conjunto de llegada, son todos objetos posibles de conocimiento. Lo único que no es conocimiento es la función misma, ¿no? Digamos, qué elemento del segundo conjunto corresponde a qué elemento del primero. Bueno, ahí lo que estamos haciendo otra vez es constatar un elemento, constatar algo, a saber, la función esa que no es conocimiento, ¿no? Que no es deducible conocimiento. Por tanto, una vez más estamos constatando lo mismo que hemos llamado libertad hace unos minutos, cuando hemos dicho que libertad se puede entender por libertad, se puede entender por libertad simplemente la irreductibilidad de la decisión. Claro, que, o sea, lo mismo, o sea, por ejemplo, esa manera léxica, digamos, de entender libertad, eso de la no coaccionabilidad de la máxima, o sea, es lo mismo que entender por libertad la no reducibilidad del elemento de decisión a conocimiento, o sea, la no, digamos, deductibilidad unívoca de una decisión a partir de conocimientos. Fijaros, sin embargo, en una cosa, vamos a ver, hasta aquí lo que estamos llamando libertad no es nada del tipo de lo que pudiéramos llamar alguna tesis metafísica o algo así, ¿está claro? O algo que pudiera ser interpretado como una tesis metafísica. No es absolutamente nada de ese tipo porque, por ejemplo, tal como hemos definido qué es lo que entendemos por decisión, a saber, ¿qué es lo que tenemos por decisión? A saber, bueno, eso que no cambia por el hecho de que haya el coche o no haya el coche que viene a gran velocidad hacia mí, sino que es lo mismo, es la decisión que yo tengo, la regla de conducta que yo tengo, pero la misma regla de conducta, si no viene ningún coche, me lleva a no moverme, ¿no? Mientras que si viene un coche a gran velocidad me lleva a apartarme, ¿no? ¿De acuerdo? Aquello
Que yo no he cambiado de regla de conducta si, o no habría cambiado de regla de conducta, o no habría cambiado de decisión si, por ejemplo, en el momento en que llegué, en que me acercaba hace unos minutos aquí para venir a mi casa, pues hubiera encontrado esto militarmente rodeado y me hubiera dado la vuelta. No sería que yo hubiese cambiado de decisión, porque tampoco mi decisión en el momento en que entré era entrar, pasase lo que pasase, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, la misma regla, la misma decisión me lleva a unas circunstancias de una cosa y otras circunstancias de otra. Bueno, tomado de esta manera lo que es la decisión, a saber, esa función de ese conjunto de partida en ese conjunto de llegada, ¿no? Esa regla de conducta, entendido de esta manera lo que es decisión, entonces esa no coaccionabilidad, o sea, no accesibilidad de la decisión a la coacción, ese no poder ser afectada por la coacción, que si queréis le podéis llamar libertad. Sin embargo, cuidado, no es ningún objeto metafísico ni tesis metafísica, en realidad no es ninguna tesis, sino que es eso que llamamos una tautología, es una tautología, es decir, definido decisión así, decir que la decisión es libre, hombre, pues claro, o sea, es libre por eso que se ha dicho de que cualquier elemento coaccionante lo que hace es cambiar el elemento del conjunto de partida y por lo tanto, según la misma función, cambia también el elemento del conjunto de llegada. Según la misma regla de correspondencia de un conjunto a otro, al cambiar el conjunto del elemento de partida, cambia el conjunto del elemento de llegada, pero eso hay que admitir que lo que no cambia es la regla, ¿no? ¿De acuerdo? Hay que admitir que lo que no cambia es la regla misma, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es pura tautología, ¿no? Tautología quiere decir simplemente simplemente decir en el predicado lo que ya estaba dicho en el sujeto, ¿no? ¿De acuerdo? Tautología quiere decir de A que es A, ¿no? ¿Entendido? Con todos los problemas filosóficos que esto lleve consigo, pero por tautología se entiende decir de A que es A y decir de B que es B, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí lo que hemos llamado libertad ahora es una tautología. No es ninguna tesis ni metafísica ni ningún otro tipo, ¿no? ¿De acuerdo? Puesto que, o sea, si lo que cabe entender por decisión, si lo único que cabe entender por decisión es eso, obviamente eso no es coaccionable, ¿no? Eso no es coaccionable porque precisamente el hecho de que te puedan coaccionar, que sí pueden, ¿no? Presupone la constancia de tu regla, ¿no? Presupone la constancia de tu regla, porque presupone que tu misma regla, si la situación materialmente dada es otra, te hace hacer otra cosa, ¿no? Te hace hacer otra cosa. Pero siendo la regla la misma, siendo la regla la misma, ¿no? Tu misma regla, si te hace, al cambiar la situación material, te hace cambiar también de orden, siendo la regla la misma, ¿no? Ahí no hay ninguna tesis, no hay ninguna tesis metafísica, sino que es algo, digamos, puramente lógico, ¿no? ¿De acuerdo? Puramente lógico. Una vez visto qué es lo que es una decisión, es decir, que eso es libre en ese sentido, es una pura tautología. Había un tercer concepto en el que ya habíamos entrado un poco en la clase anterior. Había una tercera posibilidad de uso. Había una tercera posibilidad de uso de la palabra libertad. Que también podéis encontrar en los escritos de Kant, y que además, pues bueno, tiene su interés, que es aquello que empezamos ya en su momento en la clase teórica incluso. Lo que pasa es que no lo desarrollamos, solamente dijimos que había ese desarrollo dentro de Kant, pero que no lo íbamos a seguir en detalle, que en todo caso está en los libros, y en último término está en la crítica de la razón pura y en la crítica de la razón práctica, ¿no? Pero aquello de que, una vez visto, que eso sí lo habíamos visto, que lo que Kant entiende por las condiciones de la posibilidad de un objeto en general, tanto en lo cognitivo como en lo práctico, o sea, la forma, o sea, aquellas condiciones que algo tiene que cumplir para en efecto ser algo, para ser un objeto, ¿no? Eso que haya llamado la forma, las condiciones de la posibilidad. Una vez visto que las condiciones de la posibilidad son tales que
le dan a todo posible objeto la condición siempre de objeto parcial, de objeto unilateral, digamos. Todo objeto, decíamos, está en el, por ejemplo, todo objeto de conocimiento posible está en el tiempo, está en relaciones temporales y bajo ciertas condiciones espaciotemporales, pero por lo menos temporales. Por eso quiere decir que está antes de algo y después de algo, por ejemplo. Y por lo tanto, que en ningún caso es todo, ¿no? Que en ningún caso es todo. Que siempre esto y no aquello. O sea, que hay siempre una unilateralidad. Por lo tanto, que no hay, digamos, objeto total. Objeto total. Que no hay aquellas cosas que llamamos el mundo, ¿no? Y veíamos por qué también se le podía llamar el alma o se le podía llamar Dios, que decíamos algo así como que eran tres nombres para lo mismo, para una noción de objeto total, ¿no? Que objeto fuera del cual de cierta manera no quedaría nada, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, que no hay objeto total, no hay objeto total, pues no hay objeto total no quiere decir esas cosas no existen, no, decir que no existen ya es hacerlas objeto, porque ya es formular una tesis acerca de ellas, ¿no? Pero claro, lo que se quiere decir es que no es legítima ninguna tesis, no es válida ninguna tesis acerca de esos, entre comillas, objetos, porque no son objetos, ¿no? Bien, una vez dicho esto, sin embargo, decíamos, en Kant sí se encuentra una explicación de cómo se forman estas nociones, o sea, de por qué estas nociones se forman, se constituyen. Lo que pasa es que es una explicación, decíamos, que precisamente explica ese modo de constituirse estas nociones de una manera tal que justamente no les reconoce la condición de objetos, ¿no? O sea, decíamos, es explicar pero no legitimar, ¿no? O si queréis, autorizar pero no validar, ¿no? Autorizar pero no validar. Autorizar, ¿en qué sentido? Pues autorizar, por ejemplo, en el sentido de decir ningún objeto es total, en lo cual ya estoy manejando la noción de objeto total, pero no de manera positiva, sino de manera negativa, ¿no? ¿De acuerdo? En eso quiere decir lo de que en esos sitios quedan autorizadas. Para poder decir eso, evidentemente tiene que haber una génesis de la noción de un objeto total, si no ni siquiera podría decir ningún objeto total, ¿no? ¿De acuerdo? Ningún objeto es total. Bueno, decíamos que efectivamente hay ese tipo de génesis y decíamos, y poníamos, bueno, habíamos puesto los ejemplos de hace un momento, por lo menos tal como los puse, proceden del terreno cognoscitivo, eso del mundo, el alma, Dios, ¿no? O por lo menos Kant les llama así cuando los desarrolla a partir de las condiciones de la posibilidad del conocimiento, cuando el terreno es el conocimiento. En el terreno, en cambio, práctico, una noción de objeto total, le dábamos el carácter de noción de objeto total ya en la clase anterior, de entrada como mínimo a la noción de alguna acción, decíamos, de alguna acción entre comillas impecable, ¿no? Es difícil encontrar la palabra exacta porque Kant dice algo que traduciríamos por santo, ¿no? Pero santo suena demasiado cristiano, ¿no? No tiene por qué ser cristiano el asunto, ¿no? Cristiano sí es el vocabulario que emplea Kant y en gran parte el que podemos emplear nosotros por razones históricas, ¿no? ¿De acuerdo? Pero impecable, santa, inocente o algo así, ¿no? El concepto de inocencia, digamos, de inocencia, aunque sea una determinada acción solo, ¿no? Y veíamos por qué es un objeto total. Veíamos por qué que decíamos, la máxima en sí misma, la decisión en sí misma, decíamos, no es objeto posible de conocimiento, por tanto nunca sabemos exactamente, nunca sabemos con certeza qué máxima hemos tenido, ¿no? Nunca sabemos si no hemos mentido por veracidad, o simplemente no hemos mentido porque eso en principio en condiciones normales es la manera más sencilla de no liarse con las propias mentiras y por lo tanto no quedar desacreditado finalmente, ¿no? Digamos que no lo ocasiona uno, ¿de acuerdo? O sea, nunca sabemos si evitamos mentir, en el caso de que evitemos mentir, pero que es
si no lo evitamos, claro. Pero aun en caso de que evitemos mentir, nunca sabemos si lo evitamos por veracidad o por eso otro, ¿no? Por veracidad o por credibilidad, por búsqueda de la credibilidad o por proteger la credibilidad, ¿no? En último término, nunca sabemos nunca podemos saber con certeza si asesinar. Podemos saber qué es lo que decimos al respecto y qué es lo que nos decimos al respecto, pero no si es verdad o no, en el fondo, ¿no? Que de verdad no asesinaríamos a nadie en el caso de que tuviésemos la absoluta certeza de que ese asesinato iba a quedar absolutamente impune. No, la verdad es que no lo sabemos, ¿no? No lo sabemos porque no podemos imaginarnos en todas las situaciones posibles. O sea, saber cuál es la máxima, o sea, cuál es la regla de correspondencia entre posibles situaciones cognitivamente dadas y posibles conductas materiales, equivaldría a saber no solamente qué hago, sino qué haría en cualquier otra posible situación, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, esto no lo sabemos. Lo único que podemos hacer, por lo tanto, es examinar aquello que es examinable porque sí que es cognoscitivo, que es nuestro efectivo comportamiento, ¿no? O sea, nuestra conducta material. ¿Y qué es lo que vemos ahí? Pues simplemente si esa conducta material es tal que podría haber alguna máxima, alguna regla compatible con la forma lógica de universalidad que la generase. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, en ese caso, o sea, si la conducta material mía que observo es tal que podría haber alguna regla no contradictoria, o sea, no contradictoria con su propio carácter de universalidad, una regla a la que no le ocurriese lo que dijimos de la mentira, ¿no? ¿De acuerdo? Si es tal que, si me contesta que podría haber una regla compatible con la universalidad que la generase, entonces, a ver, yo de todos modos no sé si esa regla es la que he tenido, porque no sé cuál es mi máxima, ¿no? ¿De acuerdo? Pero como podría ser esa la regla que tengo de conducta, podría ser ese el motivo inspirador de mi conducta, pues al menos no me consta que sea un sinvergüenza, ¿no? ¿De acuerdo? Al menos no me consta. Tampoco me consta que no lo sea, porque no sé si realmente es esa la máxima que he tenido, ¿no? ¿De acuerdo? Tampoco me consta que no lo sea, ¿entendido? Pero al menos no me consta que sea un sinvergüenza, ¿no? ¿Entendido? Un sinvergüenza es una manera de hablar, que sea un malvado, ¿no? Es que no me gusta decir que sea malo porque suena a niño malo y niño bueno, ¿no? Y esas cosas, ¿no? Bueno, entonces, pero vamos, eso, ¿no? Entonces, sí, o sea, no sé cuál es mi máxima, pero sí sé cuál es mi conducta material, porque eso es objeto de conocimiento. Entonces la cuestión es saber si podría haber alguna máxima compatible con la universalidad que abonase esa conducta material. Si podría haberla, entonces puede ser que yo haya sido bueno, entre comillas, ¿no? ¿De acuerdo? Puede ser que, bueno, pero tampoco lo sé, porque no sé si es esa máxima la que he tenido, es decir, aquello de no sé si he dicho la verdad por veracidad o si he dicho la verdad porque esa es la manera más sencilla mientras no haya motivos en contra de no arriesgarse a quedar mal, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, por lo tanto, no sé cuál ha sido mi máxima, pero en la medida en que pueda haber una máxima que abone esa conducta, entonces no me consta que haya sido sinvergüenza, tampoco me consta lo contrario, ¿no? Tampoco me consta lo contrario. Bueno, por lo tanto, ese análisis de mi conducta, digamos, nunca me lleva a la conclusión de mi conducta es o ha sido buena, ¿de acuerdo? Puede llevarme a la conclusión de mi conducta es o ha sido mala, pero no a la conclusión de es o ha sido buena, ¿no? ¿De acuerdo? Porque esto requeriría saber cuál es mi máxima, ¿no? No solamente cuál ha sido mi conducta en este caso y en aquel y en el otro, sino cuál es la máxima que las genera, cuando hemos llegado a la conclusión de que la máxima precisamente no es objeto de conocimiento. ¿De acuerdo? No es objeto de conocimiento. Bueno, no es tan raro, no es tan raro, por lo tanto, no es tan raro esto que estoy diciendo, puesto que, vamos, a lo largo de la literatura universal, en lo general,
pues eso de conciencia de ser bueno, de haber sido bueno, siempre se ha usado sin necesidad de recurrir a Kant, sin necesidad de que desde mucho antes de Kant, ¿no? Siempre se ha usado como sinónimo de hipocresía, ¿no? O sea, siempre se ha usado como sinónimo de hipocresía. Siempre se ha presentado como un hipócrita al personaje que, dicho en términos kantianos, pero desde mucho antes de Kant, ¿no? Lo digo ahora en términos kantianos porque estamos hablando de Kant, pero siempre se ha presentado como un hipócrita al personaje que cree que él sí sabe cuáles son los motivos por los que actúa, ¿no? Que sí sabe cuál es su máxima, dicho en términos kantianos, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, siempre se ha presentado como un hipócrita al personal que afirma saber saber a fondo cuáles son los motivos por los que actúa, que afirma saber cuál es realmente su máxima. No estamos diciendo nada nuevo, ¿de acuerdo? Estamos diciendo cosas chocantes, pero de nuevas nada, están en toda la literatura de todos los tiempos, ¿no? En toda la literatura de todos los tiempos, lo que no está es lo contrario. Bien, bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que efectivamente que la noción de una conducta buena, efectivamente es una noción de esas que no son nunca válidas, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es lo que hemos llamado hace un momento un objeto total. ¿Por qué total? ¿Por qué total? Pues porque, a ver, ¿por qué total? Pues porque implicaría el agotamiento de un análisis que en efecto no se agota nunca, ¿de acuerdo? Que en efecto no se agota nunca. O sea, es decir, yo puedo comprobar cuál es mi conducta material, en este caso, y en aquel, y en aquel, y en aquel, y en aquel, pero siempre será un número finito de casos y por lo tanto nunca puedo llegar a ninguna conclusión definitiva sobre cuál es mi máxima, ¿no? Sobre cuál es mi máxima. Solo puedo decir, hasta el momento me he comportado siempre de manera tal que mi máxima podría ser esta, ¿no? ¿De acuerdo? Hasta el momento me he comportado siempre de manera tal que mi máxima podría ser esta, pero solamente podría ser. O sea, hay ahí un análisis que no se agota nunca, porque siempre el número de casos que pudieran ser generados por una misma máxima es, por principio, infinitos posibles, ¿no? Y por lo tanto, nunca he comprobado si mi máxima es esa en todos los extremísimos casos posibles, ¿no? En todos los extremísimos casos posibles. ¿De acuerdo? No lo he comprobado. Por lo tanto, la noción de poder decir si mi conducta es buena, la noción de poder decir si mi conducta es buena, ¿no? Implicaría el agotamiento de un análisis que precisamente no se agota nunca, ¿no? Y entonces le pasa lo mismo que le pasaba a la primera noción, solo que ahora es en el terreno práctico y antes en el cognoscitivo, le pasa lo mismo que le pasaba a la primera noción con la que ilustramos el concepto de totalidad. Eso daría como algo que no es nunca objeto posible, que era la noción de mundo. La noción de mundo, que lo ilustramos, recordad, así. El conocimiento exhaustivo, aunque solo, pero exhaustivo, es decir, sin resto, el conocimiento exhaustivo total, de aunque solo fuese una motita de polvo, ¿no? Implicaría el conocimiento de la totalidad de los fenómenos, porque no hay cosa que no pueda estar implicado, que no pueda tener una influencia sobre el hecho de que la mota de polvo en un momento dado esté en un lugar dado, ¿no? La cadena de posibles encadenamientos de causa, de efecto a causa, y de causa a causa de la causa, y de causa a causa de la causa de la causa, pues puede llegar hasta cualquier parte, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo tanto, el conocimiento exhaustivo, aunque solo fuese de un puntito, ¿de acuerdo?, significaría el conocimiento de la totalidad de los fenómenos. Bueno, pues aquí pasa lo mismo, es decir, la noción de enjuiciamiento, ahora no de conocimiento, sino de enjuiciamiento exhaustivo de una conducta, implicaría un análisis que no se agota nunca, en realidad. Implicaría un análisis que no se agota nunca. Implicaría un análisis que no se acaba nunca. Cuyos eventuales factores influyentes son infinitos, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo tanto, efectivamente, la noción de conducta buena, incluso de una sola acción buena, ¿de acuerdo? Para una sola acción, por lo tanto, para la cual ese análisis se hubiese agotado,
una pura noción de totalidad, algo que no sé, algo que no es nunca efectivamente objeto, ¿no? Algo que no es nunca efectivamente objeto, ¿no? Bueno, entonces asumamos esa noción como noción, es decir, no como esa noción, como noción de algo, que no es objeto alguno, pero del cual se puede hacer cierto uso, por ejemplo, para decir que no es objeto alguno, comprobable nunca, ¿no? ¿De acuerdo? Lo mismo que pasaba en el conocimiento. En la noción de objeto total sí se podría hacer un uso, por ejemplo, para decir que ningún objeto es objeto total, ¿no? Bueno, pues asumamos ahora lo de conducta buena, una vez más, tampoco se puede decir que no la haya, ¿no? Porque el decir que no la haya sería asumir, sería, digamos, enjuiciar algo, enjuiciar en esos términos alguna acción, cuando hemos dicho precisamente que no se puede, ¿no? ¿De acuerdo? Hemos dicho precisamente que no se puede. También decíamos de lo de mundo, alma y Dios, que es que tampoco se puede decir no los hay, porque eso ya sería tomarlos como objetos, pues, puesto que sería decir algo acerca de eso, ¿no? Decir algo acerca de eso, y por tanto, o sea, tan objetivante es decir que algo lo hay como decir que no lo hay, ¿no? Tanto lo uno como lo otro es ponerse algo como objeto, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, eso de lo cual hablamos, eso de lo cual hablamos, y que no podemos afirmar como objeto, pero de lo cual sí hablamos, ¿no? De lo cual se puede decir una, digamos, hipotética, o ni siquiera hipotética, meramente pensable conducta buena que pudiera haber, no podemos decir ni que sí ni que no, una hipotética conducta buena. Vamos a ver, una hipotética conducta buena, esto significaría una conducta, digamos, que no está, significaría, estoy hablando del potencial, porque yo no estoy afirmando que solo haya, simplemente eso es una noción que está ahí y que es inevitable. Significaría una conducta que no está determinada por contenido alguno, ¿no? Que no está determinada por contenido alguno. Determinada ahora ya no quiere decir coaccionada ni nada de eso, digamos que eso ya ha quedado fuera, ¿no? Pero digamos que no se define ella misma por contenido alguno, que no está determinada por contenido alguno. Es decir, tendría que ser una regla de conducta, tendría que ser una máxima, ¿no? Tendría que ser una máxima, llamadle como queráis o formuladla como queráis. Responder a una máxima, ¿no? Bueno, sí, evidentemente. Tendría que haber una máxima, está bien corregido, o sea, tendría que responder a una máxima, ser regida por una máxima, ¿de acuerdo? O sea, la máxima que hubiese ahí tendría que ser una máxima, la máxima que hubiese ahí tendría que ser una máxima cuya base de decisión no sería ningún contenido, ningún objeto. Es decir, por así decir, que vamos a decirlo de una manera un poco tan por decir, que no absolutizaría contenido alguno, ¿no? Pero contenido alguno siempre es contenido alguno determinado. ¿De acuerdo? Precisamente ahí está la cosa. Que no absolutizaría contenido alguno. Contenido alguno, naturalmente, quiere decir contenido determinado. Todos los contenidos son determinados y no son contenidos, ¿no? ¿De acuerdo? Y no son contenidos. Decirlo de otra manera, que no absolutizaría ningún fin. Fin. Podemos utilizar esa palabra ahora, con un fin que es un contenido de la decisión, ¿no? ¿De acuerdo? Un contenido de la decisión, ¿no? ¿De acuerdo? Contenido es decir, un algo que yo quiero obtener, ¿no? Un algo que yo quiero obtener, ¿no? ¿Entendido? Un algo que yo quiero conseguir. Que no absolutizaría contenido alguno, por lo tanto que no estaría definida por contenido alguno, ¿no? ¿De acuerdo? Que no estaría definida por contenido alguno, ¿de acuerdo? Que no, por lo tanto que no estaría definida por fin alguno, ¿no? Que no estaría definida por fin alguno, ¿no? Que no estaría definida por fin alguno. ¿Por
¿Por qué? Hombre, pues porque si la conducta está definida por un fin, es decir, porque hay un fin que es absoluto, ¿no? Entonces, antes o después, eso generará, o sea, entonces eso quiere decir que lo que valga, todo lo que conduzca a ese fin vale, ¿no? Y que en encaminamiento hacia ese fin vale todo, ¿no? ¿De acuerdo? Y por lo tanto, antes o después se generaría alguna máxima que no estuviese. Antes o después se tendría que generar alguna máxima que no estuviese en consonancia con su propia forma de universalidad, ¿no? ¿De acuerdo? Es aquello de la contraposición entre actuar por fines y actuar por normas, ¿no? ¿De acuerdo? En todos los terrenos. Es aquello de la contraposición entre actuar por fines y actuar por normas. Que, bueno, pues efectivamente a ese nivel total y global del que estamos hablando ahora, lo uno es contradictorio con lo otro. ¿Entendido? Lo uno es contradictorio con lo otro. El actuar por fines, el definir la acción por fines, siempre conducirá a violar normas, ¿no? En el sentido de que todo lo que sea medio para ese fin quedará canonizado como válido, ¿no? Todo lo que sea medio para ese fin quedará canonizado como válido, transgreda o no transgreda la norma, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Está claro? Transgreda o no transgreda la norma. ¿De acuerdo? Por lo tanto, una conducta buena sería una conducta no determinada por fines. ¿No? ¿De acuerdo? No determinada por fines. ¿Por qué? Porque estaría determinada por normas. Y por normas entendemos máximas compatibles con la universalidad. ¿No? ¿De acuerdo? Por lo tanto, no podría pues estar determinada por fines. No podría estar determinada por fines. Y eso de no podría estar determinada por fines, quiere decir, sería independiente con respecto a cualquier fin determinado. ¿De acuerdo? Sería independiente con respecto a cualquier fin determinado. O si queréis decirlo así, con respecto a cualquier fin, ¿no? Como se ha dicho antes, lo de contenido y contenido determinado, ¿no? Bueno, sería independiente con respecto a cualquier fin. No se determinaría por fines, ¿no? Sería un fin dependiente con respecto a cualquier fin. No estaría determinado, o sea, digamos, no habría para esa conducta ningún fin que necesariamente hubiese de asumirse. ¿De acuerdo? ¿Está claro? No habría para esa conducta ningún fin que necesariamente hubiese de asumirse. En el momento en que se admite algún fin que necesariamente haya de asumirse, entonces, antes o después, eso entrará en contradicción con la noción misma de norma, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, hay una incompatibilidad entre decidir por fines y decidir por normas, ¿no? ¿De acuerdo? Si se decide por fines, entonces, una vez sentado un fin, todo lo que conduzca a ese fin, vale. ¿De acuerdo? Esté o no esté de acuerdo con la universalidad de la norma, ¿no? ¿De acuerdo? Esté o no esté de acuerdo con la universalidad de la norma. Y por lo tanto es una cuestión puramente accidental, ¿no? O sea, digamos, tardará más o menos, pero es solo cuestión de si tardará más o menos, y a lo mejor no se producirá nunca, pero si no se produce nunca la confrontación entre lo uno y lo otro será simplemente por casualidad, porque no ha llegado a producirse. Por lo tanto, en el fondo se produce. En el fondo sí se produce, a nivel de la máxima sí se produce la contradicción, ¿no? ¿De acuerdo? A lo mejor no llega a traducirse en conducta material, bueno, pues porque mi vida es finita, ¿no? Entonces a lo mejor no llega a ningún momento, no llega a ningún momento en que un medio conveniente para ese fin choque con la regla de universalidad, ¿no? A lo mejor no llega a ningún momento, pero como son cosas distintas, el que llegue o no llegue ese momento depende solamente de cuánto dure mi vida, digamos, ¿no? Depende solamente de cuánto dure mi vida, ¿no? ¿De acuerdo? Y por lo tanto, en realidad, estoy en contradicción, ¿no? Aunque esa contradicción no llegue a manifestarse en alguna actuación concreta. Por lo tanto, conducta buena querría decir conducta no determinada por fines, por lo tanto, en principio independiente con respecto a cualquier fin. Conducta para la cual no hay fines absolutos, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, y eso de conducta no determinada por ningún fin,
Eso sería de nuevo un concepto de conducta libre. ¿De acuerdo? Conducta libre. Evidentemente. En este caso incluso un concepto pues mucho más, eso que hemos llamado hace un momento, metafísico, ¿no? La noción de una conducta no determinada por fin alguno, de una conducta para la cual ningún fin es absoluto, de una conducta que mantiene su independencia con respecto a cualquier fin, ¿no? Eso efectivamente sería la noción de una conducta libre. Es decir, digamos, que hubiese eso, eso sí que ya sería una afirmación metafísica de un actuante libre, ¿no? ¿De acuerdo? Que hubiese eso, eso sí que ya sería una afirmación metafísica de un actuante libre, de un actuante no determinado por nada, ¿no? ¿De acuerdo? Que hubiese eso. Lo que pasa es que ya ha quedado claro que como es una noción de objeto total, no podemos decir ni que lo hay ni que no lo hay, simplemente es una noción de referencia. Es una noción de referencia imprescindible, pero imprescindible como noción de referencia, pero que no es un objeto válido, ¿no? Afirmable, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Está claro? Eso sí que sería una noción de libertad en el sentido clásico metafísico, digamos, del término, ¿no? ¿De acuerdo? De un actuante no determinado por nada. Un actuante no determinado por nada, puesto que sería la noción de una decisión, que no se basa en fin alguno, ¿no? Que no se basa en fin alguno. Eso sí sería, bueno, lo que pasa es que eso pertenece, sí, un momento. Entonces, fijaros, antes de nada quiero que os fijéis en una cosa, que puede que es quizá lo más instructivo de todo esto. O sea, estamos por tanto, en un tercer concepto, en un tercer posible uso de la palabra libertad, ¿no? Que es, por así decir, el más fuerte o el más próximo al concepto clásico metafísico de libertad, ¿no? ¿De acuerdo? La de una causa no determinada, digamos, a su vez. La de una causa que, por así decir, inicia una cadena de causalidad de manera espontánea y gratuita, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, fijaros en una cosa, que con este tercer concepto de libertad, vinculado a la noción de objeto total, es con el que más nos acercamos a Fichte. Que estamos hablando de Kant, pero con este tercer concepto es con el que más nos acercamos a Fichte, ¿no? ¿De acuerdo? Puesto que estamos hablando de una actuación que sería independiente con respecto a cualquier fin, ¿no? Y que estaría más allá de cualquier fin, etcétera, ¿no? ¿De acuerdo? Estamos hablando, o sea, en este tercer sentido de libertad, es en el que más nos hemos acercado a Fichte, puesto que estamos hablando efectivamente de un estar por encima y más allá de cualquier fin, ¿no? ¿De acuerdo? Aquello, por tanto, de la autoafirmación, de la autodeterminación, ¿no? De la autodeterminación, que significa que cualquier fin que yo me proponga es un fin mío y por lo tanto estoy más acá o más allá o por encima de él, ¿no? Por lo tanto, por así decirlo, lo dejo atrás y por lo tanto, al mismo tiempo que lo pongo, lo suprimo, ¿no? Y por eso el objeto es siempre un suprimible, ¿no? Todo esto de lo que habíamos hablado a propósito de Fichte, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, con este tercer concepto de la libertad es lo que más nos acercamos a Fichte, y esto no es ninguna casualidad, Esto no es ninguna casualidad porque vamos a ver, la génesis dentro de Kant, la génesis de este tipo de conceptos como ese de una acción buena, de una acción totalmente buena, digamos, de una acción absolutamente inocente, ¿no? La génesis de ese concepto, hemos visto que es el tránsito a la noción de totalidad, ¿no? En Kant vimos el tránsito a la noción de totalidad, a la noción de objeto total, ¿no? Es el tránsito a la noción de objeto total, o sea, digamos, del agotamiento del análisis, ¿no? El tránsito a la noción del agotamiento del análisis, ¿no? El tránsito a la noción de objeto total, y esa noción de objeto total, hemos quedado que en Kant no es una noción válida, es solamente una referencia autorizada, pero no una noción válida, ¿de acuerdo? No se reconoce eso como objeto. Eso en Kant no es una noción válida. ¿Por qué? Porque hemos quedado precisamente que en Kant no hay todo, ¿no? Que en Kant no hay más que unilateralidades, unas unilateralidades y otras unilateralidades, ¿no? Pero no hay todo, no hay todo. En cambio, que el idealismo sí.
En el idealismo la noción de todo es justamente la noción de validez. ¿De acuerdo? Es la noción de validez. Es válido aquello que tiene todo detrás de sí. ¿De acuerdo? ¿Os acordáis de esto, no? Por lo tanto, efectivamente, no es nada raro que digamos, a partir de Kant, obtener una noción de totalidad, que sin embargo para Kant no es válida, nos encontremos justamente con aquello que sí que es válido para Fichte. ¿De acuerdo? Con aquello que sí que es válido para Fichte, ¿no? ¿Entendido? O sea, no solamente es válido, sino que es lo válido para... O sea, es la validez misma para Fichte. Pero habíamos quedado en que el arranque de Fichte era en lo práctico kantiano, pero además interpretado de esta manera. Interpretado directamente como la exigencia de autodeterminación, ¿no? De estar por encima de cada fin, ¿no? Por lo tanto, como exigencia de lo que ahora acabamos de llamar libertad. Como exigencia de lo que ahora acabamos de llamar libertad. De hecho, lo práctico en versión Fichte, lo práctico en versión Fichte, a partir de lo cual se produce ese desarrollo que hemos seguido en Fichte, a propósito de Fichte, que es que incluso de lo práctico se sigue lo cognoscitivo por aquello de que el objeto tiene que ser suprimible, etcétera, etcétera. Lo práctico fictiano, el arranque de lo práctico fictiano, ya no es como en Kant un análisis de qué pasa en cada decisión, en una decisión y en otra decisión y en otra decisión, sino que es ni más ni menos que precisamente la afirmación o la exigencia de la libertad, precisamente como tal, porque es lo que llamamos aquello de la autodeterminación, ¿no? ¿De acuerdo? La autodeterminación, que significaba exactamente eso que ahora, siguiendo a Kant, hemos encontrado como un tercer concepto, tercero en nuestro orden, claro está, de libertad, ¿no? Que es decir, la actuación que no es dependiente con respecto al fin alguno, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, eso que en Kant es una consecuencia, y además una consecuencia en la forma de noción de totalidad, por lo tanto de noción que no es la de un objeto válido, ¿no? ¿De acuerdo? Eso en cambio en Fichte es precisamente el arranque. En Fichte es precisamente el arranque. Lo hemos visto en su momento. Bueno, ¿por qué? Pues porque en Fichte, en Kant no hay relaciones de totalidad, no son positivamente válidas, mientras que en todo el idealismo justamente lo que se identifica es validez con uno-totalidad, ¿no? ¿De acuerdo? Y por eso, pues, en Fichte lo primero de todo era precisamente esa noción de lo que ahora hemos llamado una conducta buena. Puesto que era aquello de yo decido, pero decido no otra cosa que decidir, ¿no? La propia afirmación de autodeterminación. Entonces, la noción de lo que ahora acabamos de llamar una conducta buena. Como exigencia, etcétera, pero, o sea, evidentemente, el Fichte tampoco dice yo soy bueno, ¿no? Evidentemente no, pero es que una vez más eso es la cuestión del de facto y el de jure de la que hablábamos, ¿no? Del de facto, Fichte no dice eso pues porque Fichte es un sujeto limitado, etcétera, etcétera, como todos los demás sujetos contingentes y empíricos que hay, ¿no? Pero, digamos, la exigencia, la pretensión en la cual se basa todo es esa. Es esa. La exigencia, la pretensión en la que se basa todo es esa. Bueno, y con esto, de hecho, pues la parte ética, por así decir, de la obra de Fichte, no arranca como la de Kant, de aquello del análisis de si la conducta es o no es compatible con una... Por si la conducta es o no es generable por alguna máxima compatible con la universalidad. La parte ética de la obra de Fichte no arranca de ahí,
No arranca de ahí, sino que arranca directamente de la exigencia de libertad. De algo así como el imperativo moral se podría traducir por ser libre, ¿no? ¿De acuerdo? Ser libre, punto. Y ser libre quiere decir eso que hemos descrito como estar por encima de cualquier fin determinado, ¿no? Estar por encima de cualquier fin determinado. No estar absolutamente determinado por fin alguno. Es decir, lo que en Kant es una noción de objeto total que se deriva de, y que además como tal noción no es fundamento de nada, ¿no? No es fundamento de nada porque no se reconoce la posibilidad de un objeto total, ¿no? Sin embargo, esa misma noción procedente de Kant, etcétera, en fin, te pasa a ser el punto de partida, pasa a ser, eso es el puñetazo en la mesa, de lo que hemos hablado reiteradamente, ¿no? Bueno, vamos a ver. ¿Qué más? No sé si en el momento, en los últimos minutos, alguien había hecho ademán de pedir la palabra o algo así. Lo que pasa es que no sé si me he olvidado ya, porque como tenía que terminar el párrafo. En todo caso, por tanto, si alguien tenía algo que decir, que repita la petición de palabra. Vamos a ver. Sí. Yo tengo un problema aquí con esto de la acción santa, y es que ha habido un momento en la explicación que me ha parecido que acción santa sería cualquier acción. Vamos a ver, si la decisión es la máxima, claro, en el caso de que la máxima sea autocontradictoria, lo será porque haya un fin. Quizás sea así, pero no ha sido ese el argumento que se ha empleado, sí, ¿no? En el sentido de, quizás sea así, quizás siempre que hay una máxima que es autocontradictoria en el sentido de incompatible con la forma lógica de universalidad, de que hemos hablado, ¿no? Quizá siempre que ocurre esto, efectivamente ocurre porque la determinación de la conducta se está produciendo en función de un fin, ¿no? Quizá, pero no hemos argumentado así, es decir, no hemos supuesto eso en la argumentación. Quizá ocurra, pero no hemos supuesto eso en la argumentación, sino que hemos supuesto lo recíproco, que no es exactamente lo mismo que eso, ¿no? Lo recíproco, que es que siempre que la base de la determinación es un fin, se producirá una contradicción con lo recíproco. No es un todo A es B, sino un todo B es A, lo que ha entrado en la argumentación. A lo mejor es cierto también el todo A es B, ¿no? Pero lo único que ha entrado en la argumentación es que siempre que la base de la decisión, la base del actuar, digamos la base absoluta por la que se actúa, siempre que se actúa, digamos, teleológicamente, siempre que se actúa teleológicamente, es decir, en función de un fin, ¿no? ¿De acuerdo? Siempre se producirá contradicción con la forma lógica de universalidad. Eso sí. Bien, pero entonces si lo que caracteriza a la decisión es la máxima, y la máxima es es lo que tiene, o es algo que tiene la forma lógica de universalidad, la decisión no puede contemplar fines. Pero es que ese argumento sí, ese argumento es planteado a este nivel un argumento que es muy, muy clásico ya del comienzo de la explicación de esto, que es que vamos a ver, si la máxima es una regla universal por definición, entonces ¿cómo puede ser contradictoria? ¿Cómo puede ser contradictoria con la forma lógica de universalidad? Pero esto ya lo hemos visto en su momento y ha sido por donde empezamos la explicación de Kant. Es decir, efectivamente, la máxima coherentemente, consistentemente, tiene que no generar fines, ¿no? Puesto que la máxima es una norma, no es una posición de fin, ¿no? ¿Me explico? Pero es que la máxima puede ser contradictoria, La máxima puede ser contradictoria y por lo tanto pues puede efectivamente contener algo que sea contradictorio con su propio carácter de máxima, ¿no? ¿De acuerdo? Y en ese sentido, pues evidentemente la máxima sí puede contener, digamos, la absolutización de algún fin, sí puede contener la absolutización de algún fin. Porque, bueno, eso es contradictorio, pero vamos a ver, decíamos que la contradicción es, recordad, fundamentábamos todo el concepto de ética autónoma, ¿no? En que la contradicción en lo práctico es posible, la contradicción en la máxima es posible siempre que la contradicción
lo sea solamente por el hecho de formularse como universal, ¿no? No por hacerlo una vez, otra vez y otra vez y otra vez, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que en la máxima cabe la contradicción frente a qué? Pues precisamente frente al propio carácter de máxima o de norma, frente al propio carácter de regla universal, ¿no? ¿De acuerdo? Claro, lo que estás diciendo es correcto en el sentido de que una máxima consistente siempre será una norma y no un fin. ¿De acuerdo? Una máxima consistente, sí, pero es que habíamos quedado en que las máximas, precisamente en ese punto, pueden ser inconsistentes, ¿no? ¿De acuerdo? Y precisamente esa era la posibilidad de la conducta, entre comillas, mala, ¿no? ¿De acuerdo? Que las máximas, precisamente en ese punto, pueden ser inconsistentes. ¿Pueden ser inconsistentes? ¿Por qué pueden ser inconsistentes? Pues porque efectivamente esa universalidad que tienen es una universalidad de forma lógica, pero no una universalidad efectiva, no una universalidad efectiva, real. Es decir, en otras palabras, que no hay ningún riesgo de que eso se tenga que efectuar, que se tenga que llevar a efecto un número infinito de veces, ¿no? ¿De acuerdo? Primero, simplemente por una razón única, que es que las máximas son universales pero contingentes. ¿De acuerdo? Es decir, tengo esa pero podría tener otra, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, pero vamos a ver, que yo estoy preguntando esto porque lo que no me parece es que esta noción de acción santa o de inocente o como se quiera, o esta noción de totalidad generada de lo práctico venga de fuera de lo práctico o del propio análisis de Kant. O sea, no me parece que en principio tenga que ver con una tradición y que Kant se vea llevado a... No, es que no tiene. Sino que se genera el propio análisis. O sea, completamente, es decir, completamente, es que cuando hace eso de las nociones de totalidad, una de las cosas que, bueno, primero, efectivamente, está claro, o sea, se genera desde, o sea, las nociones de totalidad, Kant pretende que no son nociones válidas, nociones que puedan fundamentar nada, ¿no? Pero que sí que son nociones que se forman, que inevitablemente se forman, ¿de acuerdo? Y si no, no tendría ningún sentido, salvo el puramente polémico hacia afuera, es decir, no puede haber objeto total, ¿no? Si tiene sentido eso, es porque la noción de objeto total en lo cognitivo como en lo práctico sí que se genera, como tú has dicho exactamente, o sea, no desde fuera, sino como consecuencia del propio sistema de Kant, ¿no? Solo que con ese carácter de objeto total, pero al mismo tiempo que se constituye en total, pierde el carácter de objeto, ¿no? Esta es la cuestión, ¿no? Por lo tanto, no viene de fuera, claro, no viene de fuera, o sea, no es puramente polémico hacia otra cosa. Lo que sí es cierto es que además del papel que desempeñe dentro de su sistema, que es en efecto un papel necesario, además de eso, pues Kant considera que de esa manera ha dado también su propia interpretación o ha hecho su propia lectura, por así decirlo, de los conceptos de la metafísica escolar, ¿no? Está claro, de lo que él llama la metafísica escolar, de la metafísica clásica, ¿no? ¿De acuerdo? Que Kant considera que de esa manera ha hecho su propia lectura, su propia interpretación de por qué están ahí esos conceptos, solo que, dice, la metafísica escolar comete la transgresión o el error de pretender que efectivamente sí que son objetos de algo, ¿no? Objetos de algún tipo de conocimiento, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, sí que pretende, podríamos formular juicios acerca de eso, ¿no? Bien, pues aquí lo tenemos que dejar. Pero, bueno, vamos a abrir la puerta, pero no os vayáis, porque tenemos ahí vamos a abrir la puerta en los demás, pero es que tengo aquí por orden superior un papel repasado.